el calibre 38, los mismos con... Perdón, mire, van a disculpar, es que como son varias variables que estoy llevando adelante, entonces vamos a continuar con lo que estamos estudiando. Es que el problema de admitir cuando llegan tarde ya me desubican completamente de lo que estoy haciendo. Ese es el problema. Y siguen entrando. Traten de entrar lo más rápido que puedan. Bueno, seguimos con lo que estamos estudiando. Miren, este es el tablero principal de acometida. ¿Para qué se elabora este tablero, este esquema del tablero principal de acometida? Para realizar el equilibrio de carga. No podemos cargar, sí, no podemos cargar a una sola barra, entonces tenemos que distribuir de alguna manera. Como son en las cargas trifásicas no hay problema porque en las tres se distribuye la misma cantidad de corriente. Pero hay cargas monofásicas, como este por ejemplo. Acá el circuito 5 dice que es sala de máquinas, iluminación de la sala de máquinas, fíjense, este circuito 5, ¿sí? Necesita un disyuntor de 20 amperios que va a requerir el cable número 12 de la American White Gauge, del ancho del alambre americano, de la norma americana, número 12. Es que era el que normalmente utilizamos en casa, ¿verdad? Para hacer las instalaciones eléctricas. Pero ¿y dónde coloco esto? Puede ser en la primera, en la segunda o en la tercera. En este caso estoy colocando en la segunda barra. Y otro monofásico, coloco en la primera barra la fase, otro monofásico, coloco en la segunda barra, este otro coloco en la tercera barra. ¿Por qué razón? Porque tengo que distribuir las cargas de tal manera que no se sobrecarguen a una de ellas. Tiene que haber el mejor equilibrio posible, porque un buen electricista tiene que hacer lo que estamos viendo. Una carga trifásica, como el circuito 8 dice que son baños, duchas y fuerza, fíjense, se distribuyen en las tres barras. En este otro de acá, esto es sala de máquinas, fuerza dice, miren, necesita 30 amperios, ¿sí? Y están distribuidas en las tres fases. Y esta otra que va al neutro. Y como ustedes verán, esta última barra se va a tierra porque es el neutro, ¿cierto? Bien. Entonces, este esquemita es muy simple de darse cuenta. ¿De dónde salen estos amperios para estos disyuntores? Justamente del cálculo de la corriente que va a pasar, que hemos hecho, ¿no? Por eso dice 20 amperios, 30 amperios, etcétera. Esa es la cantidad de corriente que hemos calculado en la tabla anterior. Bien, este es el esquema del diseño de la caseta de la subestación eléctrica de reducción de tensión, ¿sí? Entonces, este es visto en planta, como ustedes verán, esta es una cruceta, este círculo negro es el poste, a esta cruceta están instalados uno, dos, tres aisladores, y por aquí están pasando a otros aisladores que están en la ventana, y de aquí pasan los conductores, están pasando a los aisladores del transformador de tensión. Del transformador de tensión de manera subterránea van a pasar los cables a este tablero de control y donde van a estar también los medidores de energía y de potencia, y además el medidor del bajo factor de potencia, que es ese coseno de phi que nos ha dejado un poco locos a un principio y no sabíamos cuánto era el coseno de phi. Lo peor que puede ocurrir con el coseno de phi es de que sea igual a 0,8. Entonces hablar de un 0,9 con el que hemos trabajado, eso significa que hay una adecuada distribución de cargas, ¿sí? Y además es muy probable que aquí que en esta planta también tengamos que instalar un banco de capacitores justamente para elevar el factor de potencia por encima de 0,8. ¿Y por qué no puede ser 0,7, 0,5? Porque si el factor de potencia es menor a 0,8, entonces se penaliza, porque un factor de potencia menor a 0,8 hace que arranque más corriente al sistema,
y eso puede recalentar motores, recalienta cables, revestimientos y envejecen muy rápidamente a la instalación. Y además que le hacemos un daño a la empresa distribuidora, y la empresa distribuidora nos obliga a tener un bajo factor de potencia. Ahora, vean ustedes, este círculo negro que se ve aquí arriba es el poste. Aquí están llegando, sí están llegando a las estructuras de remate, estos son los aisladores, en esta sección estamos instalando un seccionador fusible para el caso de que tengamos que hacer mantenimiento del sistema. Entonces bajamos los tres fusibles, los tres seccionadores fusibles y se queda sin energía eléctrica. Y dentro de la subestación estamos instalando un pararrayos. No, perdón, aquí al lado del poste, antes de que entre la subestación, instalamos un pararrayos. ¿Con qué objetivo? Porque algunas veces los rayos sí llegan, se descargan en estos conductores. Entonces entra por el conductor. En primer lugar se abre el seccionador fusible y en segundo lugar en el del pararrayos se va toda esa carga eléctrica se va a tierra, porque aquí instalamos una jabalina de cobre. De estos pararrayos, sí, pasamos acá a otro aislador, y del aislador otro aislador de pared, y del aislador de pared entra al transformador. Aquí tenemos un transformador de 75 kVA o 75 kilovatios, si ustedes quieren llamar. Normalmente en electricidad se habla de 75 kilovoltio amperio. De tensión va a transformar. Este es para el proyecto de Tupisa, y en Tupisa se distribuye en 6.6 kilovoltios. Igual es mortal, es mucha tensión. Un choque con esta tensión, morimos carbonizados, ¿cierto? ¿A cuánto? A 220-380 voltios. Y dice, una vez que transforma la tensión, pasa la tensión transformada por estos conductores subterráneos a un breaker. El breaker es un botón que permite desconectar hacia la salida del breaker, ¿cierto? Y aquí están los medidores de potencia y energía. Y por supuesto, aquí tendría que haber el medidor del bajo factor de potencia. Actualmente los medidores digitales ya vienen con en un solo medidor viene todo calculado. Y finalmente de aquí sube a un poste y de aquí pasa a los transformadores. Fíjense, aquí está un neutro, es la fase 1, la fase 2, la fase 3, aproximadamente a 4 metros de altura y de ahí se distribuye a la industria. Aquí está. Cito, por favor. Es importante señalar que la tarifa del cargo por demanda de energía en el sector industrial es mucho más bajo que en el sector residencial, tal vez menos que de la mitad del costo. Sin embargo, para fines de costeos necesarios se sepa que también se factura por el cargo de demanda de potencia, y este último es mucho más sensible que el primero. El pago por energía puede ser variable en función del consumo que hace el equipamiento, alumbrado y usos que se hacen en los equipos de oficina, etc., ¿no? Sin embargo, en el caso de la demanda de potencia, el cargo es constante, es decir, se factura al mayor último registro en kilovoltio amperio de la medición. Se hace especial énfasis sobre esta particular forma de facturación eléctrica a fin que en la etapa de planificación de la producción, el ingeniero industrial a cargo del diseño realice una programación de la producción de tal manera que la demanda de potencia sea la más racional y óptima posible, es decir, operar con las máquinas en tiempos señalados, de manera que la factura sea la menor posible. Ejemplificando, si bien la potencia instalada de los equipos de la planta de procesamiento de lácteos que toma como ejemplo es de 43.30 kilovoltio amperio, por el factor de potencia y sobre todo de simultaneidad, la demanda debe estar en el orden de 24.23 kilovoltio amperio más o menos 5%. Este es el punto donde se permeabilizan los conocimientos de ingeniería eléctrica con los del ingeniero industrial, y en este caso también con los ingenieros de sistemas, porque ustedes también llevan asignaturas de electricidad, ¿cierto? Otro elemento importante es el factor de potencia, y se mide con el coseno de phi, que les he estado hablando hace un momento atrás. Les he hablado de coseno de phi, ¿se acuerdan? Que es la relación de la potencia activa. Se entra un kinder. Entró un kinder. ¿Quién está hablando?
que han cortado. O ha habido protestas por parte de la población infantil, creo, ¿no? Están pasando mucha información técnica, dice. El coseno phi es la relación potencia activa sobre potencia activa más potencia reactiva. El, vamos a ver acá. ¿Qué es la potencia activa? Es la potencia que necesitamos arrancar a los circuitos externos, a la generación, ¿cierto? Para poner en marcha el motor, para poder encender luces eléctricas. Pero esta potencia activa, esa potencia reactiva, ¿sí? Aquí está, es aquella que se genera en las bobinas de los motores y no sirve en realidad para transformar en energía mecánica. Se dan cuenta, solamente calienta la bobina. Porque para hacer mover los motores hay bobinas de alambre de cobre, ¿verdad? Esos son los que producen el movimiento mecánico en un motor. Pero esas bobinas se calientan y al calentarse requieren más electricidad. Entonces, no es conveniente ni para la empresa, ni tampoco para la empresa distribuidora, ni tampoco para la generación, porque arrancan más corriente. Entonces, a fin de que las industrias, ¿sí?, equilibren este factor, este coseno de phi, se ha establecido una multa por bajo factor de potencia. ¿Sí? Este factor de potencia se registra con el coseno de phi. Es un medidor especial, dice, ¿no? Pero yo les voy a comentar, y ya les comenté, que hay que tener mucho cuidado con este coseno phi, que tiene que estar por encima del valor de 0,8. Para los cálculos que hemos hecho, habíamos tomado 0,9 porque son circuitos nuevos. Y tenemos que mantener siempre los motores bien rebobinados, en buen funcionamiento, justamente para mantener ese coseno de phi por encima de 0,8. Ahora, este es el relato que les hago. Miren, en mi vida de ingeniero, les había comentado, he pasado por casi todas las ingenierías. Soy ingeniero electricista, ingeniero químico, ingeniero industrial, ingeniero de sistemas, ingeniero metalurgista, que, bueno, petróleo, no había petróleo en por sí, por eso no me he metido en eso. Me he metido a todo, porque así es el ingeniero, somos ingenieros multidisciplinarios, así en forma general. Claro que tenemos una especialidad, pero la vida práctica, si la vida práctica, estimados estudiantes, hace de que tengamos que estar en todo. Entonces, en alguna oportunidad, sí, he sido director de la sociedad Pailaviris Riesgo Compartido, ¿sí? Entonces, lo primero que me pidieron, apenas entré, tenemos un grave problema con el pago, no podemos pagar. La empresa de electricidad de Potosí multaba mensualmente $12,000 por bajo factor de potencia, por tener ese bajo factor de potencia por debajo de 0,8, el coseno de phi. Y miren, $12,000 pareciera no ser gran cosa, ¿no? Pero miren, si multiplicamos $12,000, multiplicado, eso es por mes, por supuesto, multiplicado por 12 son 144,000. Y si multiplicamos por los 10 años de trabajo, es $1,400,000, imagínense, es una barbaridad de plata. Para evitar este problema con claro, en este caso, por ejemplo, el riesgo compartido eh, tenía una dificultad. En Pailaviri, en el campamento Pailaviri, instalaciones de la Comibol, existe actualmente, ¿sí?, una compresora soviética de 500 kilovatios. Harto es 500 kilovatios. Y tenía que hacerse funcionar ese equipo por un lapso determinado. ¿Para qué? Para poder comprimir aire y mandar por tuberías a la mina para que puedan emplear en los taladros eléctricos, en los neumáticos, ¿sí?, eléctrico-neumáticos dentro de la mina, porque ahí no pueden meterse pues motores dentro de la mina, porque el CO2 mataría a la gente, el monóxido de carbono igual, que es el principal enemigo de la mina. Entonces hay que meter aire comprimido. Y no solamente aire comprimido para los martillos, sino aire comprimido también para la ventilación. Ustedes ya se pueden imaginar el Cerro de Potosí. Es pues un queso, ¿no? Agujeros por todos lados, o sea, tantos años de explotación por todo lado. Y se tenía que meter aire para evitar la formación de bolsones de monóxido de carbono principalmente.
Entonces, esa potencia de los 500 kilovatios que les estoy comentando, o kilovoltio amperio, que es lo mismo, entonces generaban este coseno de phi menor a 0.8, por lo tanto les aplicaban la multa de $12,000 mensuales. Y yo también soy autor porque les he facturado igual. Entonces, sí, bueno, señores, ¿cuál es la manera de solucionar este problema? Viene de la presidencia de la sociedad y básicamente dicen, bueno, hay que poner un banco de capacitores. ¿Cuánto cuesta el banco de capacitores? $50,000. Entonces, hagamos un esfuerzo de unos 4 meses y compramos ese banco de capacitores y nos evitamos esta multa. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya no dio porque aparecieron problemas de tipo político, etcétera, y que, bueno, terminaron en la disolución de este riesgo compartido. En otra oportunidad de hablarles sobre este asunto. Pero desde el punto de vista eléctrico hay que tener mucho cuidado con este coseno de phi en instalaciones industriales. En una instalación para computadores, obviamente que la potencia está tan chiquitita que nunca va a haber problemas con el coseno de phi. Además, no creo que pidan ustedes una instalación de tipo trifásico, ¿verdad? Para instalar equipos monofásicos, a no ser que sea grande, ¿verdad? Pero esta información es buena que ustedes conozcan porque el ingeniero de sistemas el día de mañana va a ir a trabajar en una planta de producción y tienen que tener estos conocimientos bien perfilados para que eviten ser engañados sobre todo por los electricistas, ¿no? Y además para tener conocimiento clave de dónde van a estar los problemas. A continuación les muestro ¿sí? Algunos diseños arquitectónicos y obras civiles. Una vez que se tenga se tenga el layout, la distribución de los equipos, es decir, dónde tienen que estar, entonces a partir de ese momento entonces entra en funcionamiento primero el arquitecto, y el arquitecto tiene que hacer obras que embellezcan el lugar donde va a estar instalada la planta de producción. O sea, ya no tenemos que pensar en los galpones, ¿no? Un galpón aquí, hay adentro todos los equipos, etcétera, y por allá unas oficinas más ahí para los administrativos. No, tiene que ser una cosa bella, ¿sí? Normalmente cuando doy esta asignatura de manera presencial, entonces llevo unos libros que tengo sobre diseños de construcciones para que vean que cómo se embellece un lugar con diseños novedosos, con grandes ventanales, con plantas, con áreas de circulación, etcétera, que lo vamos a ver enseguida. Bajo estos criterios, entonces, tiene que hacerse primero un diseño arquitectónico. Una vez que se aprueba el diseño arquitectónico y que se vea que no van a haber cuellos de botella dentro de la planta industrial, etcétera, etcétera, pasamos a la siguiente fase, que son los cálculos estructurales, que los tiene que realizar el ingeniero civil. ¿Sí? Tienen que ser cálculos estructurales, etcétera, y todos los cálculos restantes. El arquitecto, por supuesto, que también puede hacer, pero cuando ya se trata de cálculos estructurales, necesariamente el ingeniero civil tiene que estampar su firma, ¿sí? Porque no se trata. Los motores tienen vibración, entonces hay que hacer estructuras que puedan soportar la vibración. Y este es un grave problema porque puede ser una gran losa con el movimiento de los motores, al cabo de un año se empieza a destruir, empiezan a haber grietas y los motores se empiezan a desnivelar y empiezan a haber problemas con la eficiencia de la producción. Algunas veces se tuerce el eje, etcétera, cosas muy graves, ¿verdad? Entonces, estos autores, ¿sí? Les voy a presentar a continuación, ¿sí? Algunos diseños arquitectónicos de algunos proyectos en los que he intervenido, ¿sí? Por ejemplo, son vistas arquitectónicas del proyecto de la planta de mármol de Uyuni, cerca de la ciudad de Uyuni, en la población de Binto-K, así se llama, Binto-K, había un tremendo yacimiento de mármol, y lo que quería la prefectura o la gobernación de Potosí era instalar una planta de este tipo, como ven acá, para hacer el tratamiento
más científico, ¿no? Un tratamiento técnico científico para la producción de mármol. Pero resulta que los lugareños, sí, como vieron que estaba entrando en la gobernación, tomaron una de las decisiones más tontas de la historia. Le metieron dinamita y lo vendieron a un industrial, y no conviene ni mencionar el nombre del industrial, que se compró esos mármoles, más o menos 20 millones de dólares en yacimientos. ¿Cuánto habrán recibido ustedes por la venta? Unos $50,000, tal vez un poco menos. Pero cuando ya se terminó de hacer el proyecto, llegó de Uyuni una denuncia de que estaban saliendo 40 camiones de Vintoca con dirección a la ciudad de Santa Cruz llevando mármol. Y cuando fueron a ver el yacimiento, el yacimiento ya había sido completamente destruido. Claro, se llama travertino. ¿Sí? En nuestro altiplano hay travertino. Son raros los yacimientos de mármol. Los yacimientos de mármol se encuentran en el departamento de Potosí. Se ha hecho un estudio con diamantina y se han establecido grandes yacimientos de mármol que se está dejando para la posteridad. Ese yacimiento tenía que ser utilizado para instalar una fábrica conjunta con el departamento de Oruro, pero como cada cual tiende para su lado, los de Oruro se han hecho su fábrica de cemento y los de Potosí se han hecho apartito su fábrica de cemento. Bueno, de todos modos ahí está el cerro, y en yacimientos de piedra caliza donde normalmente hay mármol. Lo que hay en el altiplano, lo que se puede ver en el suelo ahí se llama travertino. Y esta era una fábrica más que de mármol, era de travertino. ¿Sí? Ya se llaman mármol travertino, pero en realidad es travertino. Y ahí tienen, mira el diseño, hicimos el layout y ahí está una vista de la planta, cómo tenían que estar ubicados los equipos, etcétera. Y aquí el sector administrativo, el sector de baños, el sector de lugares donde podrían hacer reuniones, etcétera, etcétera, y los parqueos. Y fíjense, díganme si no embellece, es mucho más bonito que utilizar un galpón, ¿no? Inclusive el diseño de las cubiertas, fíjense. Pero hay otra más. Esta tiene un diseño de cubierta, por supuesto, abovedada, pero es muy bonito. Este es el proyecto de embutidos de Monteagudo. Entonces, este es prácticamente, aquí está el layout, aquí debería estar el layout, ¿no? Está un poco más inclinado, pero fíjense, entra el camión, entra hasta aquí, se abre aquí una puerta de garaje, una cortina metálica, se cierra, se lanzan los chorros de agua para evitar que entren moscas, tierra, bacterias, etcétera, y a partir de aquí se van distribuyendo en toda la planta industrial que está acá. Entonces aquí, fíjense, aquí está con un poquito más de las estructuras de la cubierta, y aquí ustedes tienen ya la vista de la planta con cubierta. Fíjense, pero claro, un poco abovedado, pero no son las bóvedas que se hacen normalmente y que utilizan los industriales en la ciudad del Alto, en varios otros lugares del país, ¿no? Industria, es un galpón, y dentro del galpón la distribución, así, feas, no establecen belleza con el lugar. ¿Por qué tienen que ser las plantas, tienen que tener un diseño arquitectónico bello? Porque de esa manera las personas que van a trabajar dentro de ellas se sienten felices porque son lugares adecuados. Por supuesto que hay que tomar en cuenta aires acondicionados, tanto para refrigeración en lugares calientes como Monteagudo, o calefacción como lugares tan fríos como Uyuni, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que las personas que estén de ahí adentro puedan rendir adecuadamente. Vamos a hablar ahora sobre algunas ingenierías especializadas que tenemos que tomar en cuenta en algunos proyectos. Este proyecto como ustedes verán, es un proyecto grande, ¿cierto? Y en este proyecto grande estamos viendo toda una serie, casi todos los fenómenos e ingenierías que se van a utilizar. Pero fíjense, hasta ahora hemos visto unas cuantas, fíjense la cantidad más que van a entrar. Aquí están los sistemas hidráulico neumáticos. Y aquí tienen, fíjense, este es un sistema hidráulico. Miren, aquí hay motores hidráulicos, hay llaves. Miren, ahí están las llaves, están los motores acá. Los motores que están llevando los fluidos a algunas máquinas, etcétera, ¿no? Dice aquí en el proyecto de la fábrica de ladrillos de Cobija, la planta de producción se localizó en terrenos de Sofri. Ya, pero resulta que estos terrenos de Sofri, esta es la zona franca industrial de Cobija,
hay bellos terrenos, pero el problema era el agua. Entonces, para proporcionar el agua, entonces se tenía que hacer un proyecto específico de tomar el agua, o sea, bombear el agua por tuberías y para que llegue a la planta, ¿no? Entonces, en la planta, inclusive para tener agua para los baños, etcétera, etcétera, y además para poder beber, para la cocina, etcétera, tiene que hacer un proyecto especial. Pero pueden haber proyectos como estos de acá, donde tiene que hacerse ingeniería hidráulica y neumática, además. Cuando hablamos de neumática, estamos hablando de exclusivamente de aire, ¿cierto? Y aquí tenemos, fíjense, esto es un mecanismo neumático. Esto que ustedes conocen como compresora. En cualquier taller mecánico tienen su compresorita, ¿verdad? Unos utilizan para pintar, etcétera. Pero nosotros necesitamos para sachetear, porque las sacheteadoras utilizan aire, ¿no? Aire para hacer el sacheteo. Entonces, esto, por ejemplo, es un proyecto neumático, no muy complejo, pero hay que hacerlo. En la planta de Mairana, cuyo layout vimos en la clase anterior, sí pudimos ver de que había un sectorcito donde había una compresora de este tipo. Y necesariamente tenía que haber esto porque se tienen que, los equipos, las máquinas que requieren aire comprimido para su producción, ¿sí? Sobre todo las sacheteadoras. Bien, ¿qué proyectos de ingeniería adicionales además deben tomarse en cuenta? Sistemas de suministro de calor. Al principio de esta clase hemos hablado sobre la producción de vapor. Este es un equipo que produce vapor. Esto se llama caldero pirotubular, ¿cierto? Acá va a entrar el combustible y va a entrar aire también, aire comprimido, de tal manera que se van a mezclar y van a lanzar una llama casi hasta que al final. Y dentro de esta cisterna que ven acá, ¿sí? Se encuentra agua, ¿sí? Y el aire el aire que se va a quemar acá calienta el agua hasta convertir esta agua en vapor, y ese vapor, por supuesto, se distribuye a los diferentes requerimientos de la planta industrial, por una parte. Vamos otro más. Sistemas electromecánicos y de transporte. ¿Qué industria no utiliza sistemas electromecánicos de transporte? Este es un elevador de cangilones, así se denomina. Elevador de cangilones. Aquí tienen el elevador de cangilones y son una especie de cucharitas, ¿no? Que van subiendo con una cinta que va dando vueltas, ¿sí? Aquí está la cinta. Dentro de estos, aquí están las cintas. Entonces desde el suelo van subiendo, 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 botan su carga, aquí está entrando por una correa transportadora y nuevamente bajan las cucharitas. Entonces este, por ejemplo, es un proyecto de ingeniería mecánica 100% y ellos se van a encargar de diseñar este tipo de sistemas, aunque hay para comprarlos, ¿no? Es cuestión de tener ya los datos, potencias, etcétera, se les da y ellos, los ingenieros, las metalmecánicas construyen sin mayor dificultad, no es problema. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y que tiene que ver con la parte de la ingeniería eléctrica que hemos estado estudiando. Estos son los sistemas eléctricos de protección y suministro al equipamiento. Algunos de estos ya los conocen ustedes, ¿no? Fíjense, acá hay un diferencial, un termomagnético, aunque aquí está con magnetotérmico, es el termomagnético. El que tenemos en la casa, ¿no ve? Después del medidor tenemos unos térmicos. También hay un térmico en la ducha, hay térmicos algunas veces por cuarto, por piso, etcétera, etcétera. Estos son contactores, ¿no? Estos son contactores y además aquí hay un guardamotor y estos son algunos orómetros y tienen algunas, fíjense, solamente para qué, para poder mantener este motor adecuadamente. Algunas veces choca un borrachito, un poste, se rompe una de las fases y solamente dos fases están trabajando. Entonces estos dispositivos eléctricos son los que abren el circuito justamente para que no se queme
el motor. Son guardamotores, hay termomagnéticos, diferenciales de maniobra automática. Y aquí debemos hablar de que también se van a instalar variadores de frecuencia. ¿Para qué sirven los variadores de frecuencia? Los variadores de frecuencia son dispositivos eléctricos que una vez que se programa nos permiten disminuir o acelerar las revoluciones por minuto en la transformación de la energía mecánica, de la energía mecánica en, no, al contrario, de la energía eléctrica en energía mecánica, en el número de revoluciones. Entonces yo necesito una máquina que tenga 10 revoluciones por minuto, es bien lentito, ¿no? Simplemente instalando estos variadores de frecuencia que estamos hablando, o sea, podemos variar, ¿no? La rotación sin tener que variar tensión, sin tener que variar corriente en absoluto, simplemente haciendo la programación correspondiente en estos variadores de frecuencia. Aquí también hay PLCs, etcétera, etcétera, ¿no? El PLC ustedes saben porque ustedes llevan una asignatura de control automático. Así que las personas que me están viendo en este momento y no estoy pudiendo explicarles en detalle, se deben estar riendo de mí, por supuesto, pero solamente les estoy recordando nada más porque ustedes ya tienen una especialidad de esto. Y esto es algo que ustedes también estudian. Este es el sistema SCADA, ¿no? El HMI SCADA. Entonces, que ya está siendo controlado por los computadores. O sea, las máquinas actualmente, o sea, en las ventas de las industrias, etcétera, tienen que instalarse estos controles SCADA. Si ustedes se fijan, el mismo SCADA permite generar los grafiquitos y permite establecer controles en estos puntos, o en algunos puntos, por supuesto. Estos puntos tienen unos transductores en las máquinas. Me están entendiendo, ¿verdad? Porque ustedes han llevado esta asignatura. Es control automático. Entonces, transductores, o sea, emiten una señal y esa señal viene al computador y en el computador tiene que estar dentro de ciertos rangos, ¿no? O de ciertos tiempos también. Entonces, después de cada 10 minutos, automáticamente, con el sistema SCADA podemos automáticamente que funcione otro equipo, ¿cierto? Y cuando ya haya cargado demasiado, automáticamente baja. Y todo podemos controlar por el sistema SCADA. Ustedes han llevado este HMI SCADA o los dispositivos PLC, pero estos SCADA son los más interesantes porque podemos ver en pantalla, podemos programar en la pantalla, porque son sistemas especialmente diseñados para el control de la producción, ¿no? Estos PLC también sirven, pero más que todo como temporizadores, para algunos otros controles especiales también sirve, por supuesto que son muy buenos, pero este HMI SCADA es el que más sirve, así que vamos a aprender. Señorita Belén Morocco, ¿me está escuchando? Belén, ¿me escucha? Sí, la escucho, dice. ¿Me escucha, señorita? Sí, señora, la escucho. Ya, señorita, ¿en qué asignatura ha llevado usted el HMI SCADA para control automático de la producción? O PLC, por lo menos. No lo he visto en general. No, no, tienen que haberlo visto porque el ingeniero de sistemas es el que diseña estos sistemas de producción. Miren, hoy en día ya ni los ingenieros industriales ya entran en esa parte, sino que ya se ha dividido tanto que esto ya le corresponde al ingeniero de sistemas. PLCs no han visto. Doctor, Sí, perdón, dígame, eh, PLC es lo que es CN en todo, ¿ya? programación de máquinas industriales, lo estamos llevando en automatización y control. Correcto. ¿Están llevando recién? Sí, doctor. Ah, ya, entonces pensé que habían llevado, creo que son ustedes de octavo, y creo que la asignatura está en octavo. Entonces, fíjense, pero van a llevar el HMI SCADA con seguridad porque es el más avanzado. Seguramente en unas semanas más van a ver. Y fíjense, sirve justamente para este asunto de la automatización. Y aquí entran ustedes ya de cabeza, si se dan cuenta, o sea, para hacer el control automático de la producción, ya entran. Ya hacer el control así con llevar un inspector que esté tomando nota de los relojitos que están, ya no, pues eso ya pasó de moda, hasta la época del 40, 50 del siglo anterior,
se hacía de esa manera. Hoy en día tiene que estar todo así controlado, ¿no? Todo está controlado. Y cableado a los transductores de las medidas o conectados con los PLC, etcétera. Así que tomen nomás respeto por esta asignatura que están cursando en este semestre, estimados estudiantes, porque fíjense en este tipo de diseños, por supuesto que tienen que entrar también, tenemos que diseñar hasta ese nivel. Muchas gracias, joven, por la aclaración. Y va a disculpar Belén porque creo que le he puesto en figurillas, porque recién están viendo. Redes de voz, datos y CCTV, es circuito cerrado de televisión. Ustedes también han debido llevar en alguna asignatura esto. Las redes de voz y datos. ¿Para qué? Justamente para esto, ¿no? Para los computadores. Y ustedes saben que tienen que hacerse un cableado aparte, ¿sí? Y tienen, si no me equivoco, cableado diferencial, es el que utilizan, y van con 4, 5, 6 cablecitos, y que eso tienen que conectar a los sistemas de computación, etcétera, etcétera. O en este caso, fíjense, esto parece el Bol 110, ¿no? Que han instalado hace unos 2 años atrás para el control de delitos en la ciudad de La Paz. Ha sido un televisor grande al fondo, y hay varios policías que están controlando las imágenes, ¿no? Y que inclusive tienen joystick para poder manejar las camaritas y poder dirigir, ¿no? Y han avanzado tanto en este asunto del Bol 110 que tienen reconocimiento de rostro más, ¿no? Así que aún ladronzuelo está queriendo hacer de las suyas. La cámara al pasar, o sea, pasa a la memoria la información, y cuando detectan de que la empiezan a seguir, ¿no? De uno a otro lado, y se mueve ya. Por lo tanto, el delito ha bajado de una manera grande, no total, pero ha bajado por este asunto. Pero en las plantas industriales tenemos que tener eso también, para controlar quiénes mueven, quiénes entran, quiénes salen. Y este es un centro de monitoreo, ¿no? Y hay algunos procesos industriales a los cuales no podemos acercarnos mucho por el calor, por el frío, por razones de seguridad, etcétera. Pero tenemos las camaritas que están viendo, que están monitoreando, ¿no? Aparte de la información que se manda al HMI SCADA con los PLCs, etcétera, etcétera. Entonces, este también es otro de los diseños que se tiene que hacer necesariamente en un proyecto de factibilidad, para poder conocer cuánto vamos a gastar en realidad.